12. El contexto de nuestro carácter. Parte 2. ¿Por qué tratar con dinero nos hace más honestos? Muchos de los pabellones de la residencia de estudiantes del MIT tienen zonas comunes que albergan una serie de refrigeradores que pueden ser utilizados por los alumnos de los dormitorios inmediatos. Una mañana, a eso de las 11, cuando la mayoría de los estudiantes estaban en clase, me deslicé en la residencia y, uno a uno, fui localizando todos los refrigeradores comunes que pude. Cuando detectaba una nevera común, avanzaba poco a poco hacia ella, mirando atentamente a mi alrededor. Abría la puerta, deslizaba un lote de 6 latas de Coca-Cola en su interior y luego me alejaba a toda prisa. Una vez situado a una distancia segura, me detenía y procedía a notar la hora y la situación de la nevera en la que había dejado mis Coca-Colas. Durante los días siguientes, volví para comprobar cómo estaban mis latas de Coca-Cola, registrando en un diario cuántas de ellas seguían en la nevera. Como cabría esperar, la vida media de una lata de Coca-Cola en una residencia universitaria no es muy larga. Al cabo de 72 horas, todas habían desaparecido. Pero no siempre fue Coca-Cola lo que deposité. En algunas de las neveras, lo que dejé fue un plato con 6 billetes de $1. ¿Desaparecería el dinero más deprisa que las Coca-Colas? Antes de responder a esa pregunta, permítame que sea yo quien le formule una al lector. Suponga que su cónyuge le llama a la oficina y le dice que al día siguiente su hija tiene que llevar a la escuela un lápiz rojo. ¿Podría llevarle usted uno a casa? ¿Hasta qué punto se sentiría usted incómodo por coger un lápiz rojo de la oficina para llevárselo a su hija? ¿Muy incómodo? ¿Algo incómodo? Absolutamente cómodo. Permítame plantearle ahora otra pregunta. Suponga que en la oficina no hay lápices rojos, pero que al lado mismo del trabajo puede comprar uno por 10 céntimos, y que la cajita donde se guarda el dinero en su oficina se ha quedado abierta y no hay nadie a la vista. ¿Cogería 10 céntimos de la cajita para comprar un lápiz rojo? Suponga que no tiene sueldo y necesita los 10 céntimos. ¿Se sentiría cómodo cogiéndolos? ¿Estaría bien hacerlo? No sé lo que opinará el lector, pero en mi caso, aunque me resultaría relativamente fácil llevarme un lápiz rojo del trabajo, tendría verdaderas dificultades para coger el dinero. Por suerte para mí, no he tenido que enfrentarme a ese dilema, puesto que mi hija todavía no va a la escuela. Resultó que los estudiantes del MIT también reaccionaron de manera distinta a la hora de coger dinero. Como ya he mencionado, las latas de Coca-Cola desaparecieron rápidamente en el plazo de 72 horas. No quedó ni una. Pero, ¿qué distinto fue lo que ocurrió con el dinero? Al cabo de 72 horas, los platos con billetes de dólar seguían exactamente igual, hasta que volví a sacarlos de los refrigeradores. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Cuando observamos el mundo que nos rodea, gran parte de la deshonestidad que vemos implica hacer trampas con algo que se halla cuanto menos a un paso de distancia del dinero en efectivo. Las empresas hacen trampas con sus prácticas contables. Los ejecutivos hacen trampas manipulando las fechas de sus opiniones sobre acciones. Los grupos de presión hacen trampas financiando fiestas a los políticos. Las empresas farmacéuticas hacen trampas pagando a los médicos y a sus esposas vacaciones de lujo. Sin duda, y salvo ocasiones excepcionales, toda esta gente no hace trampas con dinero contante y sonante. Y esta es mi opinión. Resulta mucho más fácil hacer trampas cuando no hay que tratar directamente con dinero. ¿Cree el lector que los artífices del colapso de Enron, Ken Lane, Jeffrey Skilling y Andrew Fastow, habrían robado dinero de los bolsos de sus respectivas esposas? No cabe duda de que se llevaron millones de dólares en forma de pensiones para un montón de ancianas. Pero, ¿cree usted que habría golpeado a una mujer con una cachiporra y luego le habría quitado el dinero de la mano? Puede que no esté usted de acuerdo conmigo, pero me inclino a creer que no. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer trampas cuando ello implica tratar con objetos no dinerarios? ¿Y qué es lo que nos retiene cuando tratamos directamente con dinero? ¿Cómo funciona ese impulso irracional? Dado que somos tan expertos a la hora de racionalizar nuestra pequeña deshonestidad, a menudo resulta difícil ver claramente cómo los objetos no dinerarios influyen en nuestra tendencia a hacer trampas. Al coger un bolígrafo, por ejemplo, podríamos razonar para nuestros adentros que el material de la oficina forma parte de nuestra retribución bruta, o que coger un bolígrafo o dos es algo que hace todo el mundo. Podríamos decirnos que coger una lata de Coca-Cola de una nevera común de vez en cuando no está mal de hecho, puesto que, al fin y al cabo, a todos nos han quitado alguna vez una lata de Coca-Cola. Quizás Lay, Skilling y Fastow
Pensaban que alterar los libros de contabilidad de Enron estaba bien, puesto que se trataba de una medida transitoria que podría corregirse cuando los negocios mejoraran. ¿Quién sabe? Así pues, para determinar la verdadera naturaleza de la deshonestidad, teníamos que idear un experimento inteligente, uno en el que el objeto en cuestión dejara poco margen de excusa. Nos pusimos a reflexionar sobre ello. Supongamos que utilizábamos una simple ficha de póker. No era dinero en efectivo, pero tampoco era un objeto con historia, como una Coca-Cola o un lápiz. ¿Nos daría eso una idea sobre el proceso de hacer trampas? No estábamos seguros, pero parecía bastante razonable, de modo que, hace unos años, Nina, On y yo hicimos una prueba. He aquí lo sucedido. Cuando los estudiantes que estaban en la cafetería del MIT terminaban de comer, les interrumpimos para preguntarles si estarían dispuestos a participar en un experimento de 5 minutos de duración. Lo único que tenían que hacer, les explicamos, era resolver 20 sencillos problemas de matemáticas, encontrar dos números que sumaran 10, y al hacerlo recibirían 50 centavos por cada respuesta correcta. El experimento empezó de manera similar en cada caso, pero terminó de una de tres posibles maneras distintas. Cuando los participantes del primer grupo terminaron sus pruebas, entregaron sus hojas de trabajo al experimentador, que contó el número de respuestas correctas y les pagó 50 centavos por cada una de ellas. A los participantes del segundo grupo se les indicó que rompieran sus hojas de trabajo, se guardaran los trozos en el bolsillo o en la mochila, y se limitaran a decirle su puntuación al experimentador. Hasta aquí, el experimento era parecido a las pruebas de honestidad descritas en el capítulo anterior. Pero los participantes del último grupo recibieron unas instrucciones significativamente distintas. Les indicamos, como habíamos indicado al grupo anterior, que rompieran las hojas de trabajo y se limitaran a decirle al experimentador el número de preguntas a las que habían respondido correctamente. Pero esta vez, el experimentador no les iba a pagar en efectivo. En lugar de ello, les daría una ficha de póker por cada pregunta que declararan haber resuelto. Luego los estudiantes recorrerían unos 3 metros para dirigirse a otra parte de la sala donde se encontraba otro experimentador, que cambiaría cada una de sus fichas por 50 centavos. ¿Capta el lector lo que pretendíamos? El hecho de incluir una ficha de póker en la transacción, una pieza cuyo valor dinerario era meramente simbólico y no real, ¿afectaría la honestidad de los estudiantes? ¿Haría la ficha de póker menos honestos a la hora de contar sus respuestas a los estudiantes que la recibieron como pago intermedio que aquellos otros a quienes se le entregaba dinero en metálico de inmediato? Y de ser así, ¿en qué medida? Incluso a nosotros mismos nos sorprendieron los resultados. Los participantes del primer grupo, que no tenían forma de hacer trampas, resolvieron una media de 3,5 preguntas correctamente. Ese fue nuestro grupo de control. Los participantes del segundo grupo, que rompieron sus hojas de trabajo, afirmaron haber resuelto correctamente una media de 6,2 preguntas. Dado que podemos suponer que el mero hecho de romper sus hojas de trabajo no hizo más inteligentes a esos estudiantes, cabe atribuir a las trampas las 2,7 preguntas adicionales que declararon haber resuelto correctamente. Pero fue el tercer grupo el que se llevó la palma en lo que a deshonestidad descarada se refiere. Sus participantes no eran más inteligentes que los de los grupos anteriores, y, sin embargo, afirmaron haber resuelto una media de 9,4 problemas, es decir, 5,9 más que el grupo de control, y 3,2 más que el grupo que solo rompió sus hojas de trabajo. Eso significa que, cuando se les dio la oportunidad de hacer trampas en circunstancias normales, los estudiantes falsearon una media de 2,7 respuestas, pero cuando se les dio la misma oportunidad de hacer trampas acompañada de una moneda no dineraria, el número de respuestas falseadas aumentó a 5,9, más del doble del anterior. Una diferencia, pues, nada despreciable entre hacer trampas por dinero y hacerlas por algo que no lo es directamente. Si esto sorprende al lector, todavía le sorprenderá más lo siguiente. De los 2.000 participantes de nuestro estudio sobre la honestidad, descritos en el capítulo anterior, solo hubo 4 que declararon haber resuelto absolutamente todos los problemas. En otras palabras, la proporción de tramposos absolutos fue de 4 por cada 2.000. Sin embargo, en el experimento en el que insertamos la situación de la moneda no dineraria, la ficha de póker, de un total de 450 participantes en el estudio, hubo 24 que hicieron trampas al máximo. Pero, ¿cuántos de esos 24 máximos tramposos participaron en la situación con dinero? ¿Y cuántos en la situación con fichas?
pues resulta que todos ellos participaron en la situación con fichas. En esa situación hubo 24 estudiantes que hicieron trampas al máximo, de un total de 150, lo que equivale más o menos a 320 por cada 2000 participantes. Ello significa que las fichas no solo liberaron a la gente de sus restricciones morales, sino que, en el caso de unas cuantas personas, el alcance de tal liberación fue tan completo que llegaron a hacer el máximo de trampas posibles. Este nivel de trampas es claramente malo, pero podría haber sido peor. No olvidemos que las fichas de póker de nuestro experimento se transformaban en dinero en efectivo en cuestión de segundos. ¿Cuál habría sido la proporción de la deshonestidad si la transferencia de la ficha no dineraria al dinero se hubiera prolongado días, semanas o meses, como ocurre, por ejemplo, con las opciones sobre las acciones? ¿Habría habido más gente que hiciera trampas y las habría hecho en mayor medida? Hemos visto que, cuando se le da la oportunidad, la gente hace trampas, pero lo realmente extraño es que la mayoría de nosotros no lo vemos venir. Cuando, en otro experimento, pedimos a los estudiantes que predijeran si la gente haría más trampas por dinero que por fichas, estos respondieron que no, que la cantidad de trampas sería la misma. Al fin y al cabo, explicaron, las fichas representaban dinero real, y además se cambiarían por dinero de verdad en cuestión de segundos. De modo que, según predijeron, nuestros participantes tratarían las fichas como si fuera dinero real. Pero, qué equivocados estaban. No supieron ver con qué rapidez somos capaces de racionalizar nuestra deshonestidad cuando ésta no tiene que ver directamente con dinero. Obviamente, todos compartimos su ceguera, y quizás sea por ello por lo que se hacen tantas trampas. Tal vez sea por ello por lo que tantos ejecutivos procesados en los últimos años se han deslizado pendiente abajo, arrastrando consigo a sus empresas. Es evidente que todos somos vulnerables a esta debilidad. Piense, por ejemplo, en los constantes fraudes a las compañías de seguros. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha calculado que, cuando los consumidores dan partes de sus siniestros relacionados con sus viviendas o automóviles, inflan sus pérdidas alrededor de un 10%. Obviamente, la compañía responde aumentándonos la prima, con lo que el asunto se convierte en un ojo por ojo. Una vez más, no se trata de que haya una serie de declaraciones total y absolutamente fragantes. En lugar de ello, mucha gente a la que, pongamos por caso, le han robado un televisor de 27 pulgadas, declaró que era de 32. Los que tenían una de 32 declararon que era de 36. Y así sucesivamente. Esas mismas personas serían incapaces de robar dinero directamente a las compañías de seguros, por tentador que a veces pueda resultar. Pero declarar cosas que ya no tienen, aumentando solo un poquito su tamaño y su valor, hacen que la carga moral resulte más fácil de sobrellevar. Hay también otras prácticas interesantes. Por ejemplo, comprar una pieza de ropa, llevarla durante un tiempo y luego devolverla en un estado tal que la tienda se ve obligada a aceptarla, aunque luego no pueda volver a venderla. Al actuar así, los consumidores no están robando directamente dinero de las empresas. Lejos de ello, se trata de un mero juego de compras y devoluciones que implica un número de transacciones difusas. Pero tiene al menos una consecuencia clara. En Estados Unidos, por ejemplo, la industria textil estima que su volumen de pérdidas anuales debido a esta práctica es de unos 16 millones de dólares. Aproximadamente la misma cantidad de las pérdidas anuales estimadas provocadas por los robos de viviendas y automóviles juntos. ¿Y qué hay de los informes de gasto de empresa? Cuando la gente va de viaje de negocios, se espera que sepa cuáles son las reglas. Pero los gastos de empresa también se hallan a un paso de distancia, y a veces a más de uno, del dinero en efectivo. En un estudio que realizamos Nina y yo, descubrimos que no todos los gastos son iguales con respecto a la capacidad de la gente de justificarlos como gastos de empresa. Así, por ejemplo, invitar a una jarra de $5 a una atractiva desconocida estaba claramente prohibido. Pero pedirle a esa misma desconocida una bebida de $8 en un bar resultaba muy fácil de justificar. La diferencia no era el coste del artículo, o el temor de que te pillaran, sino la capacidad de la gente de justificar el artículo ante sí misma como un uso legítimo de su cuenta de gastos. Unas cuantas investigaciones más sobre el tema de las cuentas de gastos llevaron a racionalizaciones similares. En un estudio descubrimos que, cuando la gente da los recibos a sus ayudantes administrativos para que sean estos quienes los envíen, al hacerlo se alejan un paso más del propio acto deshonesto, con lo que aumentaba la probabilidad de que deslicen recibos de cuestionable validez.
En otro estudio nos encontramos que entre los hombres de negocios que viven en Nueva York es mayor la probabilidad de que consideren que un regalo para su hijo es un gasto de empresa si lo han comprado, por ejemplo, en el aeropuerto de San Francisco o en cualquier otro lado alejado de su hogar, que si lo adquieren en el propio aeropuerto de Nueva York o en el camino desde el aeropuerto hasta su casa. Nada de ello tiene mucho sentido lógico, pero el caso es que, cuando el medio de intercambio es de índole no dineraria, nuestra capacidad de racionalización aumenta a pasos agigantados. Hace unos años tuve mi propia experiencia con la deshonestidad. Alguien entró en mi cuenta de Skype, un magnífico servicio de telefonía a través de Internet, generando en mi cuenta de PayPal un conocido sistema de pago online, un cargo de unos cuantos cientos de dólares por el servicio. No creo que la persona que lo hizo fuera un delincuente empedernido. Desde una perspectiva delictiva, entrar en mi cuenta representaría claramente una pérdida de tiempo y de talento. Y puesto que, si esa persona era lo bastante inteligente como para piratear una cuenta de Skype, probablemente podría haber entrado, por ejemplo, en Amazon o haber pirateado incluso una tarjeta de crédito, con lo que habría obtenido unos beneficios mucho mayores por su tiempo. Lejos de ello, imagino que se trató de un muchacho listo que logró piratear mi cuenta, y que se aprovechó de aquella oportunidad de comunicación gratuita para llamar a todas aquellas personas con las que le apetecía hablar hasta que logré recuperar el control de la cuenta. Puede que incluso lo viera como una especie de reto tecnológico, o que tal vez fuera un alumno que alguna vez yo había puesto una mala nota, y que había decidido darme un tirón de orejas por ello. ¿Acaso ese mismo chico me habría quitado dinero de la cartera? Incluso si hubiera sabido con certeza que nadie iba a pillarle jamás. Es posible, pero personalmente sospecho que la respuesta es que no. Hubo ciertos aspectos de Skype y del modo de cómo estaba configurada mi cuenta que ayudaron a esa persona a realizar tal actividad sin considerarla moralmente reprensible. Primero, que robó tiempo de llamadas, no dinero. Segundo, que él no ganó nada tangible con la transacción. Tercero, que robó a Skype y no directamente a mí. Cuarto, que podría haber supuesto que al final del día sería Skype y no yo quien pagaría el coste. Quinto, que el coste de las llamadas se me cobró automáticamente a través de PayPal, con lo que se generaba un paso más en el proceso y, por lo tanto, un grado más de confusión con respecto a quién acabaría pagando las llamadas. Por si el lector se lo pregunta, sí, desde entonces he cancelado el cobro directo vía PayPal. ¿Estaba robándome esa persona? Sin duda, pero había muchas cosas que hicieran que el robo resultara difuso. En realidad, no creo que se considerara un tipo deshonesto. Al fin y al cabo, no quitaba dinero a nadie, ¿verdad? ¿Y perjudicaba realmente a alguien? Esta manera de pensar resulta preocupante. Si mi problema con Skype se debió al hecho de la naturaleza no dineraria de las transacciones, ello significa que hay muchas más cosas que están en riesgo, incluyendo una amplia gama de servicios online y, quizás, incluso de tarjetas de crédito y débito. Todas esas transacciones electrónicas, en las que no hay un intercambio físico de dinero de mano en mano, podría ser que a la gente le resultara más fácil ser deshonesta, sin llegar siquiera a cuestionar o a reconocer plenamente el carácter inmoral de sus acciones. Hubo otra impresión, más siniestra, que saqué de nuestros estudios. En nuestros experimentos, los participantes eran personas inteligentes, bondadosas y honorables, que en general tenían unos límites claros en cuanto a la cantidad de trampas que podían hacer, aun cuando fuera moneda no dineraria, como en el caso de las fichas de póker. Para casi todos ellos había un punto en el que su conciencia les invitaba a detenerse, cosa que hacían. En consecuencia, la deshonestidad que observábamos en nuestros experimentos probablemente se hallaba en los límites inferiores de la deshonestidad humana. El nivel de deshonestidad practicada por las personas que aspiran a ser éticas y que desean observarse a sí mismas como éticas, es decir, por las llamadas buenas personas. Lo que da miedo pensar es que, si hiciéramos los experimentos con monedas no dinerarias que no resultaran tan inmediatamente convertibles en dinero como las fichas de póker, o con personas a las que les importara menos su propia honestidad, o en relación a un comportamiento que no resultara públicamente observable, es probable que nos hubiéramos encontrado con niveles de deshonestidad superiores. En otras palabras, el nivel de engaño que nosotros observábamos probablemente subestime el nivel de engaño que encontraríamos en el mundo real. Supongamos que tenemos una empresa, o un departamento de una empresa, dirigida por uno de esos personajes ambiciosos y trepadores que declaran abiertamente que la codicia es buena.
Y supongamos que dicho personaje utiliza medios no dinerarios para alentar la deshonestidad entre sus empleados. Se da cuenta de cómo un personaje así podría cambiar la actitud mental de unas personas que en principio quieren ser honestas y desean verse a sí mismas como tales, pero que también quieren conservar su puesto de trabajo y abrirse paso en la vida. Es en tales circunstancias cuando las monedas no dinerarias pueden llevarnos por el mal camino, permitiéndonos prescindir de nuestra conciencia y explorar libremente los límites de la honestidad. Esta visión de la realidad resulta inquietante. Podemos confiar en rodearnos de personas buenas y de recta moral, pero hemos de ser realistas. Ni siquiera las buenas personas son inmunes de dejarse cegar parcialmente por su propia mente, y esa ceguera les permite realizar acciones que prescinden de sus propias pautas morales a fin de obtener compensaciones financieras. En esencia, la motivación puede jugar sucio con nosotros, seamos o no personas buenas y de recta moral. Como señaló en cierta ocasión el escritor y periodista Upton Sinclair, es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. A lo que podríamos añadir nosotros, es aún más difícil hacer que un hombre entienda algo cuando trata con monedas no dinerarias. Por cierto, el problema de la deshonestidad no se aplica solo a las personas. En los últimos años hemos visto también a las empresas en general sucumbir a un estándar de honestidad más bajo. No estoy hablando de grandes actos de deshonestidad, como los perpetradores de Enron o WorldCom. Me refiero más bien a pequeños actos de deshonestidad más parecidos a birlar Coca-Colas de la nevera. En otras palabras, hay por ahí empresas que, por así decirlo, no es que nos quiten directamente el dinero de la cartera, pero sí están robando cosas que están a un paso de distancia del dinero. Hay un montón de ejemplos de ello. Recientemente, uno de mis amigos, que había estado acumulando meticulosamente puntos de esos que regalan algunas líneas aéreas por cada vuelo realizado, acudió a la sede de la compañía aérea con la intención de canjearlos y emplearlos en unas vacaciones, pero allí le dijeron que los puntos no valían para ninguna de las posibles fechas que a él le interesaban, es decir, que, después de haber acumulado hasta 25,000 puntos, ahora resultaba que no podía usarlos, y conste que lo intentó con varias fechas distintas. Sin embargo, le dijo el empleado, en el caso de que dispusiera de 50,000 puntos, sí podría haber un asiento. Lo comprobó, y sí, resultaba que lo sabía. Seguramente en la letra pequeña del folleto de la propaganda de los puntos había algún sitio donde decía que eso era correcto. Pero para mi amigo, los 25,000 puntos que había acumulado le habían representado bastante dinero. Pongamos por caso que fueran $450. ¿Acaso la compañía aérea le habría atracado por la calle para quitarle esa misma cantidad de dinero? ¿Se lo habría birlado de su cuenta bancaria? No, pero en este caso, como el objeto en cuestión se hallaba en un paso de distancia del dinero, la compañía aérea le robó impunemente bajo la forma de exigirle otros 25,000 puntos adicionales. Puede verse otro ejemplo en lo que hacen algunos bancos, al menos en Estados Unidos, con las comisiones de las tarjetas de crédito. Consideremos lo que se conoce como cargo en dos tiempos. Ese truco tiene diversas variaciones, pero la idea básica es que, desde el momento en que uno no paga el 100% de la deuda, la entidad emisora de la tarjeta de crédito no solo cobrará un tipo de interés más elevado sobre las nuevas compras que se hagan a partir de entonces, sino que de hecho cargará intereses también sobre las compras ya realizadas. Cuando la Comisión Bancaria del Senado estadounidense examinó recientemente esta situación, tuvo ocasión de escuchar un montón de testimonios que sin duda hacían parecer a los bancos bastante deshonestos. Así, por ejemplo, un hombre de Ohio que había hecho compras con su tarjeta de crédito por valor de $3,200 no tardó en ver aumentado su deuda a $10,700 por culpa de los recargos, cuotas e intereses. Y no eran precisamente unos oscuros usureros quienes cargaban esos elevados intereses y comisiones, sino algunos de los bancos más importantes y presumiblemente más reputados de Estados Unidos. Esos mismos cuyas compañías publicitarias hacen creer a la gente que el banco era como de su familia. ¿Acaso un miembro de su familia le robaría dinero de la cartera? Claro que no, pues esos bancos, con una transacción más o menos alejada del dinero en efectivo, al parecer sí lo harían. Una vez que se contempla la deshonestidad bajo esta óptica, se hace evidente que resulta imposible abrir el periódico por la mañana sin ver nuevos ejemplos de ella. Volvemos, así, a nuestra observación inicial. ¿No es curioso el dinero? El caso es que, cuando tratamos con dinero, nos vemos predispuestos a pensar en nuestras acciones como si acabáramos de suscribir un código de honor. Examinemos, a título de ejemplo, el billete de $1 estadounidense.
Todo en él parece haber sido diseñado para conjurar una especie de contrato. Por delante, en un tipo de letra destacado, el rótulo de The United States of America, con una sombra debajo que le hace parecer tridimensional. Luego, nada menos que George Washington, un personaje que tiene fama de no haber mentido jamás. Por detrás la cosa todavía se pone más seria. In God we trust. Confiamos en Dios, dice para empezar. Y luego está esa extraña pirámide coronada por ese ojo que observa sin pestañear, y que nos mira directamente a nosotros. Aparte del simbolismo que puede encerrar los billetes en los elementos que integran su propio diseño, el carácter sagrado del dinero también puede verse reforzado por el hecho de que éste constituye una unidad de intercambio perfectamente clara. No se puede negar que una moneda tiene el valor que tiene, sea el que sea, pero observamos, en cambio, las libertades que nos tomamos con los intercambios no dinerarios. Aquí siempre hay una excusa conveniente. Podemos llevarnos un lápiz de la oficina o una Coca-Cola de la nevera, e incluso manipular las fechas de nuestras opciones sobre las acciones, y encontramos una historia para explicarlo. Podemos ser deshonestos sin vernos a nosotros mismos como tales. Podemos robar mientras nuestra conciencia al parecer está profundamente dormida. ¿Cómo podemos remediar esto? Quizás podríamos poner una etiqueta con el precio de todo lo que se guarda en el armario de material de la oficina. Por ejemplo, o utilizar un léxico que explique claramente las acciones y las opciones sobre las acciones en términos de su valor dinerario. Pero en un contexto más amplio, necesitamos tomar conciencia en la relación que existe entre la moneda no dineraria y nuestra tendencia a hacer trampas. Debemos reconocer que, una vez que nos alejamos un paso de distancia del dinero en efectivo, empezamos a hacer trampas en una proporción mayor de la que podríamos haber imaginado. Debemos tomar conciencia de ello, tanto individual como socialmente, y hacerlo pronto. ¿Y por qué? Pues para empezar, porque el dinero en metálico tiene los días contados. Representa un lastre para los beneficios de los bancos y estos están deseando liberarse de él. Y por otra parte, los instrumentos electrónicos resultan más rentables. En Estados Unidos, por ejemplo, los beneficios derivados de las tarjetas de crédito aumentaron de 9.000 millones de dólares en 1996 a la cifra récord de 27.000 millones en 2004. Según los analistas bancarios, en el año 2010, las nuevas transacciones electrónicas moverán un volumen de 50.000 millones de dólares, casi el doble de la cifra procesada por las tarjetas Visa y Mastercard en 2004. La cuestión, pues, es cómo podemos controlar nuestra tendencia a hacer trampas cuando resulta que lo único que nos hace entrar en razón es la visión del dinero contante y sonante. ¿Y qué podemos hacer al respecto ahora que éste está desapareciendo? Un famoso ladrón de bancos estadounidense, Willie Sutton, dijo en cierta ocasión que robaba bancos porque era allí donde estaba el dinero. Siguiendo esa misma lógica, hoy podría estar redactando la letra pequeña de una entidad emisora de tarjetas de crédito o propagando fechas en las que no valen los puntos para la compañía aérea. Puede que ahí no haya moneda contante y sonante, pero es sin duda el lugar donde hoy se encuentra el dinero.